En este video trataremos de describir la complejidad y características de los pueblos indígenas y minorías étnicas del subcontinente chino. China es un país muy antiguo, con diferentes dinastías y gobiernos. Existe desde hace mucho tiempo, manteniendo con persistencia sus principales rasgos culturales y lingüísticos. Una de las principales características es la predominancia demográfica de un grupo étnico, con el que se ha identificado la mayor parte de la población durante muchos siglos, incluso milenios. Es la nación Han. En la actualidad, el grupo étnico de los Han constituye el 91% de los 1.400 millones de habitantes de la República Popular China, o sea, 1.280 millones de personas. Este grupo también representa 98% de la población de Taiwán, 75% de Singapur y casi el 20% de la población mundial. Pero en la República Popular China hay otros grupos étnicos que, si bien son muy minoritarios, tienen en conjunto una población significativa. Estos grupos comprenden el 8.5% de los habitantes de China continental, o sea, 120 millones, y están representados por 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos. Hay que hacer notar que, a diferencia de lo que sucede en Europa y el Medio Oriente, en China no hay prácticamente religiones teístas. Existen las creencias ancestralistas, basadas en la reverencia a los antepasados, el confucianismo, que reposa fundamentalmente en reglas de conducta y de urbanismo, y el budismo y el taoísmo, que más que nada son filosofías de la vida. Por esa razón, el proselitismo y la intolerancia religiosa no han sido factores tan importantes en la vida cultural y política como lo han sido en el Medio Oriente y en Europa. O sea, que las minorías en China tienen más bien características culturales y lingüísticas, y por supuesto históricas, pero no religiosas. En los hechos, algunos de estos grupos minoritarios han tenido importantes roles políticos en la historia china. Uno de estos fue la dinastía Yuan, que se basó en la supremacía de los mongoles de 1271 a 1368, después de la Era Común. Otro fue el caso de la etnia manchú, del noreste del país, que controló China a través de la dinastía Qing, desde 1644 a 1912. Por esa razón se subraya la relativa estabilidad política y cultural china basada en las mayorías Han. El origen de esta etnia china se remonta a la dinastía de ese mismo nombre, Han, que reinó del 206 antes de nuestra era al 220 de la Era Común, y que le dio el nombre a la etnia y a la nacionalidad, creando una identidad cultural propia a base de estandarizar costumbres y lenguas a partir de la constelación de diferencias de costumbres entre las diferentes culturas del subcontinente. Los territorios habitados tradicionalmente, o los Han, presentan una alta densidad, mientras que los de las minorías nacionales son mucho más extensos, pero menos poblados. Mientras las épocas doradas de esplendor económico y cultural de China han transcurrido durante dinastías dominadas por la etnia Han, como la dinastía Ming o Tang, la mayor extensión del imperio y más territorios conquistados han sido durante dinastías de grupos minoritarios, como los Yuan, que son mongoles, o los Qing, que son manchú. Describiremos algunas de las principales etnias minoritarias del subcontinente chino. Primero, la etnia Zhuang, que son un pueblo de habla tai, que mayoritariamente vive en la región autónoma Guangxi, Zhuang, en el sur de China. Algunos Zhuang viven en otras provincias como Yunnan, Guangdong, etc. Su población es de aproximadamente 18 millones,
con lo que constituye la minoría más numerosa del país. La segunda minoría son los hui, que está compuesta principalmente por musulmanes que hablan chino y que, si bien están distribuidos en todo el territorio, se encuentran sobre todo en las provincias noroccidentales del país y en la región Xinjiang. Su cultura se diferencia en que han desarrollado prácticas dietarias o ceremoniales diferenciales características de la religión islámica. En tercer lugar, están los manchúes, que son una minoría étnica que habitaba y habita en la región de Manchuria, en el extremo noreste del país. Parte de la dinastía Jing y la dinastía Qing, desde el 1616 al 1912, fueron establecidas y gobernadas por manchúes, que descendían del pueblo Yurchen, que ya había establecido una dinastía en el siglo XII de la era común. Los manchúes forman la rama más grande de los pueblos tunguses y se distribuyen por toda China, pero sobre todo en el norte, y forman el cuarto grupo étnico más grande del país. Alrededor de la mitad de la población manchú vive en Liaoning y una quinta parte en Hebei. También hay importante población manchú en otras provincias, incluyendo en Beijing. Su población total es de 10.3 millones de personas. En la actualidad, los manchúes ya no hablan manchú como lengua principal, sino mandarín. La lengua manchú está prácticamente extinta. Los uigures son un grupo étnico túrquico, musulmán en general, y que se localiza en Asia Central y Centro-Oriental. Y en China habita la región autónoma de Xinjiang Uigur. Tradicionalmente han habitado una serie de oasis distribuidos en el desierto Taklamakan, en la cuenca Tarim. Estos oasis existieron tradicionalmente como estados independientes y fueron controlados políticamente por varios imperios y poderes nacionales, incluyendo China, los mongoles, los tibetanos y varios reinos túrquicos. Su población aproximada son 12.8 millones de habitantes. Otra minoría étnica son los miao, un grupo de pueblos relacionados lingüísticamente que viven en China y en el sudeste asiático, particularmente en las zonas montañosas del sur de China, y en las provincias de Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hubei, Guangdong, Hainan, etc. Algunos subgrupos, como los Hmong, emigraron a países del sur, y algunos miles que participaron en la guerra de Vietnam y Laos viven en los Estados Unidos. La población miao es de unos 12 a 13 millones de habitantes. Otro grupo étnico son los Yi o Nuosuo, que son conocidos históricamente como Lolo. Son un grupo étnico que habita en China, Vietnam y Tailandia y tiene una población de 9 millones de habitantes en la China continental. Primariamente viven en áreas rurales montañosas de Sichuan, Yunnan, Guizhou y Guangxi. Hablan lenguas llamadas loloísicas relacionadas con el birmano. Otro grupo minoritario son los Tujia, con una población de unos 8 millones y que viven en las montañas Guling de la provincia de Hunan y Hubei. Otra minoría está constituida por el pueblo tibetano, que es un pueblo de Asia Central y Oriental, nativo del Tíbet, con una población total estimada en unos 6.700.000 habitantes, de los cuales 6.200.000 viven en la República Popular China. Las lenguas tibetanas pertenecen al grupo de lenguas tibeto-birmanas. Se cree que la mayoría de los hablantes del tibetano-birmano en el suroeste de China, incluyendo los tibetanos, son descendientes directos del antiguo pueblo Qiang. La mayoría de los tibetanos practican el budismo tibetano, aunque algunos observan la religión indígena Bon y hay una pequeña minoría musulmana. El budismo tibetano influye en el arte, el teatro y la arquitectura, mientras que la dura geografía del Tíbet produjo una cultura adaptativa de la medicina y de la cocina. Hay unos 2.700.000 personas en la región autónoma del Tíbet, 1,5 millones en la provincia de Sichuan, 1.400.000 en Qinghai y el resto está en las provincias de Gansu y en Yunnan. La etnia mongol está constituida por los mongoles que viven en China. Son los mongoles que se integraron en la construcción de la nación de la República de China entre 1912 y 1949, después de la caída del Imperio Qing. Los que no estaban integrados se separaron en la Revolución de Mongolia en 1911 y nuevamente en 1921. Hay casi 6 millones de mongoles en China y la mayoría de ellos vive en Mongolia Interior, que está ubicada al noreste de China, en Xinjiang y en Qinghai.
La población mongola en China es casi el doble que la que hay en el Estado soberano independiente de Mongolia. Existen muchas otras minorías con poblaciones menores que no desarrollaremos en este video para no hacerlo demasiado pesado, cargado en información, pero seguiremos desarrollando el tema en un segundo video tratando otros aspectos de la geografía, la política y la cultura de la gigantesca nación asiática.